Buenas a todos, soy Marcelo Borche y, en el marco de ¿Quién fue Joseph Stalin?, como les prometí, les voy a contar cómo la oposición se convierte en un instrumento en manos de la reacción, el imperialismo y el fascismo. Recuerden buscar en mi colección los otros videos para que sigan el hilo conductor y puedan comprender en su totalidad el tema que, ya hace 5 videos, nos convoca. Muy bien, al tema en cuestión. Trotsky y el odio virulento del trotskismo hacia Stalin nunca se basaron en un conjunto de principios sólidos. Trotsky era arrogante y presuntuoso. Trotsky se consideraba a sí mismo como el igual de Lenin, y posteriormente como su sucesor, se unió a los bolcheviques solo después de que su propio grupo fracasara en el intento de dirigir la revolución y desplazar a Lenin y los bolcheviques. No mostró más que desprecio y prejuicio de clase hacia Stalin, a quien consideraba un georgiano inculto. En cuanto a la pretensión de Trotsky de ser el sucesor de Lenin, no fue aceptada en ningún momento por los compañeros de partido bolcheviques, que eran demasiado conscientes de las divergencias fundamentales entre Lenin y Trotsky sobre cuestiones de principio. Trotsky se unió a los bolcheviques en agosto de 1917, solo 2 meses antes de la revolución bolchevique de octubre. Tras 14 años de oposición a Lenin y a los bolcheviques, Trotsky todavía se consideraba como el sucesor natural de Lenin. En Brest-Litovsk, Trotsky había sido enviado por Lenin como comisario de Asuntos Exteriores con instrucciones categóricas de firmar la paz con Alemania. Pero Trotsky se negó a firmar la declaración, ni paz ni guerra. Dijo a los alemanes que el ejército ruso no podía luchar más y seguiría siendo desmovilizado, pero que no firmaría la paz. Después de la revolución bolchevique, los británicos enviaron a un agente para establecer relaciones con funcionarios soviéticos, pero sin reconocimiento oficial. Este agente especial del Gabinete Británico de Guerra era R. Bruce Lockett, que escribió en sus memorias tituladas The British Agent, el agente británico, que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico estaba muy interesado en las disensiones entre Lenin y Trotsky, disensiones en las cuales nuestro gobierno tenía puestas muchas esperanzas. Lockett estableció contacto personal con Trotsky en cuanto éste volvió de Brest-Litovsk. Trotsky le concedió una entrevista de 2 horas en su oficina privada de Smolny. Según las memorias de Lockett, aquella misma noche registró en su diario sus impresiones personales sobre Trotsky. Me parece un hombre que de buen grado moriría luchando por Rusia, con la única condición de que haya un público bastante amplio para contemplarlo. Esto citado en The Big Conspiracy, en La Gran Conspiración, página 31. Inmediatamente después de la Revolución de Octubre, cuando la gente anhelaba la paz y cuando la revolución necesitaba un plazo para organizar el ejército rojo, Trotsky jugó irresponsablemente a aventurerismos izquierdistas con los imperialistas alemanes, amenazándoles con la guerra y la revolución en vez de firmar una paz con Alemania, que exigía una serie de demandas territoriales a Rusia. El resultado fue que se firmó en Brest-Litovsk una paz todavía más áspera que implicaba aún mayores sacrificios territoriales en beneficio de Alemania. El hecho era que la revolución en Alemania no había madurado y los trotskistas, al jugar con frases izquierdistas para asustar a los imperialistas alemanes, que conocían muy bien el débil estado en que se encontraba el joven poder soviético, por poco causaron el completo fracaso de la Revolución rusa. Tampoco el odio de Trotsky hacia Stalin, como algunos afirman, estaba basado en su supuesto talante democrático frente a los métodos de mando centralistas de Stalin, supuestamente dictatoriales. Trotsky era un exponente fanático de la política del comunismo de guerra. Gendre, en su libro Stalin, Man of History, Stalin, hombre de la historia, escribe sobre Trotsky. Trotsky insistía en que el trabajo estuviera sujeto a la misma disciplina estricta impuesta en el Ejército Rojo, totalmente autoritario en su perspectiva y sin el menor entendimiento ni comprensión de las necesidades y emociones humanas. Empezó a imponer esta disciplina. El resultado inmediato fue una tormenta airada de protestas y rebeliones. Trotsky entró en conflicto frontal con los sindicatos. Había movilizado a los ferroviarios usando la disciplina del ejército. Allí,
De nuevo ante la oposición del sindicato, estableció su propia autoridad, el Comité Central del Transporte, conocido como TESECTRAN. Su tratamiento arbitrario de este sindicato y sus amenazas de hacer lo mismo con los demás sindicatos, sometiéndolos a todos a la disciplina militar, enfurecieron a los sindicalistas miembros del partido. Lenin, apoyado por 10 de los 19 miembros del Comité Central que incluían a Stalin, Zinoviev y Kamenev, propuso establecer una moderación en el gobierno del partido. La abolición inmediata del odiado TESECTRAN de Trotsky debía ser el primer paso. Trotsky se opuso virulentamente a esa política liberal. Fue apoyado por Bukharin, Dzerzhinsky y los 3 miembros entonces responsables de la secretaría del partido. Página 144 del libro que les nombré anteriormente. La imagen que los historiadores burgueses oficiales suelen presentar de Trotsky como un revolucionario íntegro, un hombre de principios expulsado y perseguido por Stalin, pertenece al reino de los cuentos de hadas. Trotsky era despiadado. Muy bien amigos, haré un alto aquí. En el próximo video les continuaré hablando sobre la oposición y el personaje que la lideraba y la imagen equívoca que muchos tienen de él. Hasta nuestro próximo encuentro.